Mundo a la Carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Un nuevo ataque armado contra una funcionaria del SNAI se reportó en la mañana. Esta vez ocurrió acá en la capital, en Quito, a la altura del redondel del Trébol. ¿Los funcionarios del sistema penitenciario están en indefensión acaso? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Está con nosotros Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad y defensa. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gisela, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Un saludo a la audiencia del programa. Bueno, veíamos que las víctimas son un hombre y una mujer que fueron llevados con pronóstico reservado al hospital, según dijo Francisco Hernández, comandante de la Policía del Distrito Manuela Sáenz. El primero presenta heridas en el tórax y la mujer en el cuello, aunque la policía no precisó inicialmente la identidad de las víctimas. Fuentes del SNAI confirmaron que la mujer herida es funcionaria administrativa de la institución penitenciaria y la segunda víctima es el esposo de la mujer, quien la llevaba a su lugar de trabajo en el momento del ataque. Los funcionarios del SNAI no tienen la seguridad necesaria para hacer su trabajo. Gisela, mira, el gran problema es que no sé si por falta de presupuesto o alguna razón especial, los que tienen seguridad ahí y carros blindados son el director y el subdirector, nadie más. Es decir, trabajar en el SNAI es un tema muy complejo porque tú vas todos los días, arriesgas tu vida. De parte de la entidad no hay una protección necesaria y cualquier rato puede ser víctima. El director y el subdirector, en este caso era una funcionaria administrativa, no sabemos de qué rango, pero sin embargo en Guayaquil hace poco también asesinaron a la que estaba a cargo de la dirección de la penitenciaría del Litoral y no tenía seguridad, claro, y decía el hermano de ella en una entrevista con CNN decía que ella sí avisó a su jefa inmediata, pero que no tuvo respuesta. Entonces mira que ahí hay una corresponsabilidad del Estado porque realmente ella sí avisó. Totalmente. Señaló que tenía amenazas, que estaba en peligro su vida, pero realmente no tuvo respuesta al interior de la organización. Entonces mira que son ausencia de protocolos, ¿no? Me parece a mí, deberíamos preguntar al SNAI si realmente hay un protocolo de seguridad, es decir, cuál es el protocolo y si se cumple o no. Y que nos den el listado de funcionarios que realmente sí tienen una seguridad. Pero como te digo, me parece a mí que uno se juega la vida ahí. Es decir, uno cuando es director de cárcel, realmente lo más probable es que termine muerto en los próximos 3-4 meses de trabajo, ¿no? Entonces es una tarea muy dura y mira que no hay seguro de vida porque por lo menos para decir esta señora, ¿no es cierto?, falleció y la familia, por lo menos las hijas tendrán algo que recibir. Y en este caso es padre y madre porque ella estaba en el auto con su esposo. Exacto, entonces lastimosamente tampoco hay una política y mira que hicimos un trabajo para el SNAI en el 2021 con una colega mía y trabajamos de la importancia tanto de la seguridad como del seguro de vida, al menos como protección a este tipo de funcionarios, pero han transcurrido ya 3 años de esto y mira que lo que habíamos sugerido no se ha implementado. Y ser funcionario del SNAI realmente es jugarse la vida, realmente tratar de tener un sustento, es llevar a la casa un ingreso, pero saber que cualquier día, a la hora que tú menos lo esperas, cuando estés más vulnerable, más te van a atacar. Y por eso están atacando a estas personas, porque los criminales saben bien quién tiene seguridad, quién no, y van a atacar justamente a quien no la tiene. Ojo, ¿y cómo hacen los criminales que están adentro de las cárceles para dirigir hacia afuera el asesinato, el crimen de funcionarios del SNAI? Eso quiere decir que todavía dentro de la cárcel tienen todas las opciones tecnológicas y están cerca de la posibilidad de planificar atentados afuera. Por supuesto, mira que después de lo que pasó en La Roca con este dron que dañó justamente el techo de la cárcel, este tipo de medidas son medidas justamente de presión para que el SNAI ceda y justamente permite el traslado de ciertos presos a otras cárceles, porque La Roca es la única cárcel en la cual más o menos, digamos, ellos están bajo un régimen mucho más severo. Entonces, esto que vemos son ataques planificados después del tema de La Roca, justamente para hacer presión sobre el SNAI y que autorice el traslado de presos que están en La Roca a otras cárceles del país. Eso también es otra lectura que también tengo yo. Entonces, lo que tú dices, con los militares ciertamente bajó un poco el riesgo, la criminalidad, la violencia en la cárcel, pero nos damos cuenta que realmente el control de cárceles todavía no tenemos, ¿no es cierto? Porque como tú bien señalas, ellos desde dentro pueden decir quién hay que atacar, a quién se le puede atacar y mandan órdenes hacia afuera justamente para que los blancos sean identificados y sean neutralizados, como lo que pasó hoy de mañana en Quito. Y lo peor de todo es que, si es que todavía no podemos lograr bloquear totalmente a las mafias que están dentro de las cárceles para que no ordenen atentados afuera de la cárcel,
por lo menos entonces darle seguridad a quienes están en riesgo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que frente a este suceso las autoridades hayan señalado que la policía realiza las investigaciones para esclarecer, esto dijo el SNAI, para esclarecer y determinar los posibles responsables del suceso? El SNAI tomará las acciones legales pertinentes para llevar el caso ante las autoridades competentes. Creo que te hacen copy-paste de cada comunicado, ¿no? Cuando pasan estas cosas. Nos seguimos llenando de comunicados que dicen que el SNAI tomará acciones pertinentes, pero en las calles siguen asesinando a los funcionarios. Y el problema es que la persona ya falleció, en el caso de Guayaquil ya está muerta, no la podemos revivir, pero lo que realmente deberíamos pedir al SNAI es que nos transparente el protocolo de seguridad que existe, si es que existe, debería existir, y sobre ese nos digan tales niveles jerárquicos sí tienen seguridad, o les vamos a poner un carro blindado, o van a tener guardaespaldas, o lo que sea. Mira que podrían pedir ayuda de cooperación internacional. Ahorita con los norteamericanos hemos firmado un montón de acuerdos de cooperación, de ahí tal vez podría salir el dinero, el financiamiento, para dar seguridad justamente a la gente de cargos jerárquicos, que es importante darles seguridad, pero es lo que no sabemos. Pero solo el director y el subdirector, ¿no deberían todos los funcionarios que tienen algún tipo de contacto con estas bandas, tener alguna protección especial, tal vez determinar el nivel de protección que necesitan? Es lo que te digo, es lo que nos deben transparentar, es decir, ¿hay o no un análisis de riesgo de funcionarios de nivel jerárquico, directores de cárceles, administrativos, financieros que tienen manejo de dinero? Y sobre ese análisis de riesgo nos digan, ¿no es cierto? Miren, aquí están los análisis de riesgo, y en función de eso hemos determinado que tales personas van a tener seguridad específica. Pero dime una cosa. Tú que eres experto, a ver, ¿necesitas un análisis de riesgo para saber si está en riesgo la directora de la cárcel? No, lo que haces es simplemente decir qué tipo de dispositivo debe tener. Porque sé que hay que hacer exámenes de riesgo. Claro, o sea, haces tú justamente un análisis del caso y dices, en función del nivel de riesgo de la persona, necesita 1 o 2 autos blindados, necesita 3 o 5 personas que le protejan. Eso es lo que hay que definir y hay que hacerlo técnico justamente para no evitar abusos u otras cosas o inseguridad, sino que haces un análisis y eso te dirá exactamente, ¿no es cierto?, vehículos, personas que se le asignan a cada funcionario en función de su nivel de riesgo. Es un análisis técnico, pero hay que transparentar justamente para que no suene a mis amigos les voy a dar y a los que no son mis amigos no les doy, o viceversa, ¿de acuerdo? Entonces ese es el análisis que hay que... Pero tiene que haber justamente para justificar que has movilizado recursos públicos porque está justificado por el nivel de riesgo que tiene una persona. Ahora, yo me planteaba, se habla mucho del tema de los procesos de pacificación al interior de las cárceles. Si bien sí hay un control que ha mejorado, porque vemos que ya no hay masacres en las cárceles de nuestro país, vemos que pasan estas cosas. Entonces todavía están con el contacto hacia los delincuentes de afuera. Pero ese proceso de pacificación que justamente necesitamos para que esto no suceda, ¿cómo se va a dar si en las cárceles no existen funcionarios protegidos? Es que, claro, eso yo digo, es imposible, porque realmente lo que necesitamos es ir a un nuevo modelo de gestión de cárceles en general, y esto implica inclusive la participación del sector privado en un modelo de gestión nuevo para el sistema penitenciario, pero tal como están las cosas, como te señalo, Gisela, no hay mejoras significativas. Lo que hemos hecho es no empeorar, es decir, no estamos peor que la época de Lazo, donde había las masacres, lo de Morena igual. Sí. Eso sí no podemos negar que sí ha habido un control, pero que ese control es absoluto, no. Porque también ha habido militares cooptados por la criminalidad que han pasado armas, dinero, drogas, etcétera. Pero podemos decir que por lo menos se ha reducido en parte. Pero es que mira que, Gisela, el gran problema detrás de eso, ¿sabes cuál es? Que no hay ningún país de Latinoamérica donde las cárceles funcionan. Si tú ves las cárceles mexicanas, colombianas, venezolanas, la lógica es la misma. Entonces, ¿qué es lo que implica? Que no estamos pensando en qué otros sistemas de castigo y rehabilitación podríamos implementar que vayan sustituyendo a una cárcel que no funciona. O sea, la cárcel per se no funciona, Gisela, pero insistimos en hacer cárceles que se convierten en centros de operación de la criminalidad, porque lo que se convierte es eso, no en rehabilitación, no en iniciación, sino centros de operación. Y en ese cambio que usted dice que hay que plantear, ¿no sería bueno pensar en funcionarios, por ejemplo, que oculten sus rostros o sus identidades para poder controlar mejor las cárceles y evitar el riesgo? Sí, es que eso es fundamental. Mira, así como recuerdo una anécdota de un amigo que se quería hacer cargo del SNAI y me decía a mí que me haga cargo. Le decía, yo me haré cargo el día que no tenga huellas digitales y que no hay una foto mía. Yo encantado hoy, pero desde el momento en que tú asistes y tomas de esos cargos, significa que tú sabes que tu vida está en riesgo en cualquier momento. Y así tengas un dispositivo de seguridad. Hay que identificar también, Gisela, que lo pueden cooptar, lo pueden infiltrar. Entonces, esta gente tiene que ir rotando porque si no son cooptados. Entonces, pero
mientras no tengamos, digamos, un sistema de realización, rehabilitación, participación del sector privado, cambio de modelo de gestión de cárceles, esto no se va a solucionar. Como te digo, en América Latina es un poco la norma, si quieres. Yo he visto cárceles en Colombia donde les meten en cárceles de máxima seguridad, ponte a Lucifer, a un venezolano que le capturaron aquí en Loja, ¿no es cierto? Cuando nos dijeron supuestamente que el tren de Aragua no operaba aquí, y de repente un líder del tren de Aragua estuvo en Guayaquil, después le capturaron en Loja. Y ese tipo está en una cárcel de máxima seguridad en Colombia, y a pesar de eso se da modos para entrar a celularse y comandar crímenes. Increíble. Este tema lo tenemos que conversar más con más tiempo y veamos qué medidas se toman. Yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Gracias, Gisela, un gusto y pues saludo a la audiencia del programa. Muchísimas gracias. Nos acompañó Jean Paul Pinto, experto en temas de seguridad y defensa.